Hablar de salud en televisión es importante, pero más importante aún es estar informado y obtener las herramientas necesarias que nos permitan obtener una vida sana y saludable. Continuamos con los doctores Víctor Raggio y Hugo Naya hablando sobre las aplicaciones de genoma en nuestro país. Doctores, hablamos en el segmento anterior sobre un proyecto que ustedes tienen que, si me recuerdan el nombre, se los agradezco. Uruginoms es el... ¿Perdón? Uruginoms es el acrónimo, digamos, Genomas Uruguay. Bien, ¿y de qué se trata este proyecto? Bueno, es un proyecto que fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿sí? Que el objetivo principal es el desarrollo de capacidades genómicas en Uruguay, en lo que refiere a genómica humana en general y a genómica médica en particular. Es un proyecto que tiene 3 fases, ¿sí? La fase 1 y la fase 2 tienen que ver con la antropología, digamos, hemos estado trabajando un poco en rescatar el acervo genético de nuestra población, ¿sí? Y la tercera fase tiene que ver con lo que es genómica médica en particular, y bueno, y ahí es donde hemos desarrollado algunas de las cosas que tienen que ver con diagnóstico de enfermedades de origen genético. En cuanto a la llegada de este tipo de estudio dentro del proyecto a nivel población, ¿cómo está en ese tema? Bueno, digamos, en cuanto a las herramientas que brinda la tecnología para el diagnóstico, lo que nosotros hemos empezado es con el tema de enfermedades raras, ¿sí? Porque es donde, de alguna forma, esta tecnología brinda un camino nuevo, ¿ah? Que es muy difícil de llegar a través de lo que es el diagnóstico genético tradicional. Como te contaba hoy al principio, las herramientas de secuenciación masiva, ¿sí? Permiten, por ejemplo, secuenciar todo el genoma o secuenciar algunas partes del genoma que sean de interés. Por ejemplo, las mitocondrias o, por ejemplo, aquellas partes del genoma que codifican para proteínas. Eso permite, digamos, de alguna forma, sin tener mucha información previa acerca del origen genético de una enfermedad, permiten ir a buscarla igual por diferencias con respecto a genomas que uno ya tiene identificado que no tienen variantes asociadas a esa patología, por ejemplo. Doctor, ¿qué capacidades tecnológicas se necesitan para este proyecto? Básicamente, como mencionaba vos, son las que tienen que ver con las modernas técnicas de secuenciación genómica masiva. Indudablemente, eso ya está claramente demostrado, son la herramienta más poderosa en diagnóstico, sobre todo en enfermedades raras. Decir enfermedades raras en cierta medida es casi sinónimo de decir enfermedades de difícil diagnóstico. Entonces, estas técnicas que permiten esa búsqueda al barrer, esa búsqueda tan masiva sobre el genoma de los pacientes, son la herramienta hoy en día más poderosa para llegar a un diagnóstico. Entonces, básicamente, ahí, a mi modo de ver, Hugo tal vez lo puede explicar mejor, tiene como 3 grandes patas. Una pata que es la más de biología molecular, es decir, la secuenciación propiamente dicha del genoma, una parte de análisis bioinformático, que es lo que hace la gente de Hugo, y en el caso mío, dado que este tipo de proyectos tienen muchas veces una pata de análisis médico y de transmitir esa información a los pacientes, a la familia y eventualmente a otros colegas, ahí uno de los grupos que yo coordino en la Facultad de Medicina, tratamos de colaborar en ese aspecto del proyecto y bueno, en definitiva lo que tú preguntabas, de cómo pueden salir de este proyecto y de estas nuevas tecnologías aplicaciones que sean usables en el medio para diversos pacientes. ¿Y cuáles hay o se están usando aquí en Uruguay? Bueno, sí, yo creo que eso va mucho más allá de lo que yo te puedo responder en concreto, digamos, pero te puedo dar algunos ejemplos chiquitos, ¿no? Digamos, en enfermedades mitocondriales, ¿sí? Realizamos recientemente un diagnóstico, ¿sí? Que era casi imposible en Uruguay, ¿sí? Utilizando esta tecnología de secuenciación masiva, ¿no? Entre otras cosas, obtuvimos un diagnóstico muy rápido que lo pudimos confirmar en parientes y otros desarrollos. Como te mencionaba también en otro bloque, el grupo que viene desarrollando el tema de diagnóstico de los genes BRCA, ¿sí?
Hemos estado trabajando también con el Ministerio de Salud Pública en lo que tiene que ver con muerte súbita infantil, ¿sí? En el desarrollo de un poco de una aproximación para identificar casos de muerte súbita infantil, ¿sí? Bueno, esos son algunos de los diagnósticos en particular. Otras cosas que estamos trabajando, digamos, pero bien desde el principio, tienen que ver con todo lo que es el diagnóstico a través de la secuenciación del exoma completo en caso de difícil diagnóstico. Bueno, continuamos con la tercera entrega de Noticias en Salud y el profesor Bernardo Wilson, y enseguida regresamos con los doctores hablando de este tan interesante tema. Más que interesante, excelente informe. La esquizofrenia, un tipo de demencia que hasta ahora se trataba de una caja oscura. Gracias justamente a que se ha completado el estudio del genoma humano y del epigenoma, hoy ya se sabe cuáles son los genes que lo producen, y por primera vez en la historia ya se perfila la creación de medicamentos, tratamientos y prevención de esta enfermedad. Se trata de un desorden neuropsiquiátrico complejo, con un fuerte componente hereditario. Al riesgo genético a padecer esquizofrenia contribuyen diferentes variantes genéticas, algunas de las cuales han sido identificadas en los últimos años gracias a los estudios de la Asociación de Genoma Completo Mundial, a nivel mundial, GWA es la sigla. En él se había encontrado que la mayor asociación genética con la enfermedad, con la esquizofrenia, se encontraba en una región denominada genómica, donde se localiza el complejo mayor de histocompatibilidad, conocido por su importante papel frente al sistema inmune. Dicha región es conocida por la presencia de genes que codifican las moléculas presentadoras de antígenos en algunas células del sistema inmune. Debido a la complejidad de esta región genómica, los investigadores plantearon una nueva estrategia, tratando de enfocar su atención en el gen que codifica al componente 4 del complemento, debido a una fuerte asociación de este componente con la esquizofrenia, no solo solamente en el área de genoma donde se encuentra, sino también con la de uno de sus reguladores. En humanos, el componente 4 del complemento es codificado básicamente por dos genes que se llaman C4A y C4B. Se presentan, entre otras variables, en distinto número de copias y también con diferente longitud en sus cadenas. El equipo de investigadores, dirigido por Stephen McCarroll, diseñó un método para capturar toda esta variabilidad posible respecto a los genes responsables del componente 4 en las muestras de ácido desoxirribonucleico, ADN. En concordancia, la expresión del C4 en muestras de tejido cerebral de pacientes con esquizofrenia se mostró mucho más elevada que en los pacientes de control. Ahora sí, seguimos con Ana María y más, hablemos de salud. Más que interesante el programa de hoy. Nos vamos a una breve pausa, pero no se vaya que enseguida regresamos con este tema de diagnóstico genético en nuestro país, enfermedades raras, y también recibimos a la señora Iliara Borges, mamá de Valentina, quien nos brindará su testimonio sobre los tratamientos y estudios realizados a la niña aquí en Uruguay, también en el exterior, y cuáles son las necesidades y carencias que tienen para continuar con este tratamiento. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.